No pude resistir el encanto de una escapada de fin de semana con mi familia. Blackwood Cabin, una estructura antigua y abandonada ubicada en lo profundo de los densos bosques de Carolina del Norte, parecía el escape perfecto de las presiones de la vida cotidiana. Poco sabíamos que nuestro retiro pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando llegamos a la cabaña, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se sentía pesado, como si una presencia invisible ya se hubiera dado a conocer. Mi esposa, Sarah, y nuestros 2 hijos, Emma y Ethan, no se dieron cuenta de mi inquietud, su entusiasmo era palpable. Saltaron del auto, su risa llenando los bosques circundantes. Nos instalamos en la cabaña rústica, sus desgastadas paredes de madera cuentan historias de años pasados. A medida que se acercaba el crepúsculo, extraños sucesos comenzaron a desarrollarse. Emma y Ethan afirmaron que escucharon la risa de un niño resonando entre los árboles, pero lo descartamos como su vívida imaginación. Pero luego, los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Las sillas rasparon el suelo de la cabaña y las puertas chirriaron al abrirse y cerrarse sin que nadie las tocara. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, como si una fuerza invisible estuviera jugando con nuestra cordura. El anochecer trajo consigo una mayor sensación de aprensión. Mientras nos reuníamos alrededor del fuego parpadeante, las sombras bailaban sobre las paredes de la cabina. Fue entonces cuando empezamos a ver visiones espeluznantes. Una figura espectral, envuelta en prendas etéreas, estaba de pie fuera de la ventana, su forma tenue e insustancial. Sus ojos, como orbes gemelos de inquietante luminiscencia, brillaban con una luz de otro mundo, atravesando la oscuridad con una intensidad inquietante. Cada vez que dirigíamos nuestra mirada hacia el bosque iluminado por la luna, vislumbres fugaces de niños espectrales llenaban nuestra visión. Se movían con una gracia etérea, su risa transportada por el viento, una melodía inquietante que tiraba de las cuerdas de nuestras almas. La figura fuera de la ventana nos hizo señas, su mano fantasmal extendida en una invitación silenciosa. Sus ojos tenían un encanto enigmático, atrayéndonos hacia lo etéreo desconocido. No podíamos ignorar las señales por más tiempo. El pasado se estaba acercando a nosotros, tejiendo su telaraña de terror dentro de las paredes de la cabaña. Nos acurrucamos juntos, buscando desesperadamente consuelo en la presencia del otro. Las noches se hicieron más largas y la presencia que rondaba Blackwood Cabin se hizo más audaz. Susurró en nuestros oídos, llenando nuestras mentes con visiones de pesadilla. La risa de los niños se transformó en gritos inquietantes, haciendo eco a través de los árboles. Estábamos atrapados en una pesadilla de nuestra propia creación. La risa inocente y alegre de los niños se transformó en gritos inquietantes, sus ecos espectrales reverberando a través de las nudosas ramas de los árboles antiguos que nos rodeaban. En las garras sofocantes de esta pesadilla etérea, nos encontramos atrapados dentro de una red de nuestra propia creación. Los límites entre la realidad y la ilusión se desdibujaron, ya que nuestras mentes se convirtieron en un campo de batalla donde las pesadillas lucharon contra la razón. Intentamos correr, para escapar de las garras de esta realidad retorcida, pero nuestros pasos desesperados solo parecían llevarnos a las profundidades laberínticas de nuestros propios miedos. Los susurros resonaron en todas direcciones, burlándose de nosotros con promesas de escape, solo para llevarnos más profundamente al abismo. La cordura se deshilachó en los bordes, tambaleándose en el precipicio del olvido, mientras nos aferrábamos a los últimos vestigios de nuestra racionalidad. Decidido a descubrir la verdad, profundicé en la historia de Blackwood Cabin. Una vez había sido un lugar de alegría y risa, un refugio para los niños. Pero la tragedia había ocurrido en el área, un incendio que se cobró la vida de almas inocentes. A medida que la noche final descendía sobre nosotros, sabíamos que teníamos que enfrentarnos a los espíritus persistentes que plagaban Blackwood Cabin. Armados con el conocimiento de su pasado, nos aventuramos en el corazón del bosque, siguiendo los susurros que nos llevaron más profundo en la oscuridad. En un pequeño claro encontramos un cementerio olvidado. Las lápidas estaban desgastadas y apenas se podían leer.
Los nombres grabados en ellos eran los de los niños que habíamos visto en nuestras visiones. Anhelaban la paz, atrapados entre los reinos de los vivos y los muertos. Con el corazón apesadumbrado y el temor desgarrando nuestras almas, nos reunimos bajo la pálida luz de la luna para realizar un ritual solemne y escalofriante. El aire estaba cargado de un silencio espeluznante mientras nos acercábamos con cautela al altar antiguo y en ruinas. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras grotescas en nuestros rostros, intensificando la sensación de aprensión que impregnaba la atmósfera. Temblamos, nuestras voces temblaban con una mezcla de miedo y reverencia, mientras invocábamos los nombres de los espíritus inquietos que plagaban este lugar desolado. El peso de su dolor y tormento nos oprimía, como manos invisibles, apretándonos la garganta. El sudor goteaba por nuestras cejas, mezclándose con las lágrimas ansiosas que corrían por nuestras mejillas. Con cada encantamiento, el aire se espesaba con una presencia de otro mundo. Los susurros de las almas que partieron hace mucho tiempo resonaron en el viento, sus melodías inquietantes resonaron en la oscuridad. El tejido mismo de la realidad pareció vacilar cuando los espíritus respondieron a nuestra llamada, su presencia etérea se hizo más fuerte. Mientras el sol de la mañana bañaba Blackwell Cabin con un cálido resplandor, sentimos una sensación de calma. La risa del niño cesó y las visiones se desvanecieron. Sabíamos que la paz había sido restaurada en este lugar, que alguna vez fue atormentado. Empacamos nuestras pertenencias, listos para dejar atrás Blackwell Cabin. Había sido un fin de semana de terror y confusión, pero también una lección sobre el poder del perdón y la resiliencia del espíritu humano. Prometimos nunca olvidar la cabaña encantada y los espíritus que encontramos. Y mientras nos alejábamos, el eco de su risa permaneció en nuestra memoria, un recordatorio de los horrores de otro mundo que habíamos experimentado. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. La fogata crepitante arrojaba sombras danzantes sobre nuestros rostros mientras nos acurrucábamos, buscando consuelo en el calor de las llamas. Era una noche estrellada, el telón de fondo perfecto para nuestra reunión de amigos para disfrutar de nuestro amor compartido por los cuentos escalofriantes. Poco sabíamos que nuestra reunión inocente despertaría algo mucho más siniestro de lo que podríamos haber imaginado. A medida que la noche se hizo más profunda, un escalofrío se apoderó de nosotros, separado del frescor natural de la noche. Intercambiamos miradas nerviosas, sintiendo una presencia inquietante acercándose sigilosamente. Pero lo descartamos como mera paranoia, atribuyéndolo a la atmósfera espeluznante que habíamos creado con nuestras historias. Uno por uno, nos turnamos, tejiendo historias de fantasmas, demonios y horrores sobrenaturales. El aire crujía con anticipación mientras cada narrador buscaba superar al anterior, alimentando nuestra imaginación con imágenes de terror. Pero a medida que profundizábamos en lo macabro, una quietud antinatural descendió sobre el bosque. Comenzó con un susurro en la maleza, apenas audible, pero suficiente para hacernos detenernos. Lo descartamos como el viento, aunque parecía extrañamente sincronizado con nuestras narraciones más escalofriantes. Sin inmutarse, continuamos, nuestras voces cargando el peso de las historias que contamos. Con cada historia que pasaba, las sombras que nos rodeaban parecían volverse más oscuras y malévolas. El bosque que alguna vez fue acogedor ahora tenía un aire de aprensión y una sensación de muerte inminente se apoderó de nuestros corazones. Sin que nosotros lo supiéramos, nuestras palabras habían invocado un antiguo mal que había dormido durante mucho tiempo en las profundidades del bosque cercano. A medida que avanzaba la noche, la línea entre la realidad y la ficción se desvaneció. Las formas se movían en la periferia de nuestra visión, escurridizas y de otro mundo. Intercambiamos miradas nerviosas, dándonos cuenta de que nuestras historias habían dado vida a una malevolencia que no podíamos comprender. El miedo se apoderó de nosotros con fuerza, sus dedos helados apretando nuestros corazones. Nos susurramos, cuestionando nuestra cordura,
buscando una forma de escapar de las garras de la oscuridad que invadía nuestro campamento. Pero ya era demasiado tarde, el antiguo mal se había despertado, hambriento de nuestras almas. Uno por uno, nuestro grupo comenzó a desvanecerse, tragado por el abismo de tinta que había consumido nuestra reunión una vez idílica. Gritos desesperados resonaron a través de la noche, sus súplicas angustiadas cayendo en oídos sordos. Cada desaparición estuvo acompañada de una sensación de pavor, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera desmoronando ante nuestros ojos. Yo, el último sobreviviente que quedaba, acobardado por las brasas agonizantes de la fogata, temblando de miedo e incredulidad. El bosque susurró malévolamente, sus antiguos secretos desplegándose en la noche. Las sombras bailaban con siniestro deleite, burlándose de mis débiles intentos de comprender el horror que nos había sobrevenido. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el horizonte, el bosque se quedó en silencio una vez más, como si se hubiera saciado de oscuridad y se hubiera retirado al sueño. El campamento yacía en ruinas, un recuerdo inquietante de las vidas perdidas y el antiguo mal que nos había reclamado. Tropecé alejándome del lugar maldito, mi mente atormentada por los horrores que había presenciado. El resplandor agonizante de la fogata permaneció grabado en mi memoria, un claro recordatorio de las terribles consecuencias de nuestra arrogancia. El antiguo mal se había despertado, y yo me quedé para dar testimonio de su hambre implacable. Hasta el día de hoy, las historias que contamos y el destino que sellamos continúan persiguiéndome. Comparto esta historia con moraleja como una advertencia para aquellos que buscan poner a prueba los límites de lo sobrenatural. Tenga cuidado con las historias que cuenta, ya que tienen el poder de despertar las fuerzas más oscuras que acechan más allá del velo de nuestra realidad. Y así, mientras el sol se pone otro día, rezo para que la historia que comparto sirva como elemento disuasorio, recordando a los demás que deben andar con cuidado al adentrarse en el reino de lo desconocido. El antiguo mal aún acecha, ansioso por reclamar las almas incautas que se atreven a despertar su sueño. Que siempre recordemos el precio que pagamos por nuestra curiosidad y nunca olvidemos la noche en que los cuentos de la fogata se convirtieron en nuestra perdición. Nuestra familia había estado esperando nuestro viaje de campamento durante meses. El campamento remoto, ubicado en lo profundo del corazón de la naturaleza salvaje, parecía el escape perfecto del estrés de la vida moderna. Poco sabíamos que nuestras vacaciones soñadas pronto se convertirían en una pesadilla. Cuando llegamos al campamento, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Los bosques una vez serenos parecían susurrar secretos, sus árboles antiguos proyectaban sombras largas e inquietantes. La tranquilidad que habíamos anticipado fue reemplazada por una quietud inquietante. Comenzó con cosas pequeñas. Extraños crujidos en la maleza, hojas crujiendo sin la presencia del viento y espeluznantes aullidos que resonaban en la noche. Los descartamos como sonidos de la naturaleza, sin darnos cuenta del verdadero horror que acecha en la oscuridad. Al caer la noche, el bosque se transformó en un reino siniestro. Nuestra acogedora fogata proporcionó poco consuelo contra la oscuridad invasora. Ojos invisibles parecían observar cada uno de nuestros movimientos y los gruñidos distantes se hicieron más fuertes, evocando un miedo primario en lo más profundo de nosotros. Entonces atacaron. Una manada de criaturas hambrientas, con los ojos brillantes de hambre salvaje, emergió de las sombras. Sus formas destrozadas y sus gruñidos sobrenaturales revelaron un siniestro secreto que el campamento había ocultado. El pánico se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una batalla por la supervivencia. Agarramos todas las armas improvisadas que pudimos encontrar, defendiéndonos desesperadamente del ataque implacable. El aire estaba denso, con el hedor de la sangre y el miedo. Con cada momento que pasaba, las criaturas se volvían más implacables, su número parecía interminable. Luchamos con todas nuestras fuerzas, impulsados por el instinto primario de proteger a nuestros seres queridos. El miedo y el agotamiento amenazaron con vencernos, pero no pudimos rendirnos.
En medio del caos, descubrimos un diario oculto. Sus páginas estaban llenas de garabatos desesperados de campistas anteriores que se habían encontrado con los mismos horrores. El campamento había sido contaminado por una antigua maldición, convirtiendo a sus habitantes en bestias salvajes. Nos enteramos de una posible forma de romper la maldición, un ritual escondido en lo profundo del bosque. Era nuestra única esperanza de supervivencia, pero significaba aventurarnos más en el corazón de las tinieblas. Arriesgando nuestras vidas, nos embarcamos en un traicionero viaje a través del bosque embrujado. Cada paso estaba lleno de peligros, ya que las criaturas nos perseguían sin descanso. El peso de la maldición nos oprimía, pero seguimos adelante, decididos a encontrar la salvación. En el corazón del bosque, descubrimos un antiguo altar. Con manos temblorosas, realizamos el ritual, invocando los poderes de la luz y la pureza para limpiar el campamento. El aire chisporroteó con energía y las criaturas chillaron de agonía cuando fueron desterradas. Salimos del bosque, maltrechos pero vivos. El campamento quedó en silencio una vez más, las criaturas vencidas. Nuestra familia había sobrevivido a la angustiosa prueba, cambiada para siempre por los horrores que habíamos presenciado. Mientras empacamos nuestras pertenencias, no pudimos evitar mirar hacia el campamento con una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos escapado de las garras de la oscuridad, pero el recuerdo de esa noche perseguiría para siempre nuestros sueños. Nuestro grupo de amigos se reunió ansiosamente alrededor de la fogata, las llamas crepitantes proyectaban sombras danzantes sobre nuestros rostros. Habíamos elegido este campamento por su reputación, las historias de desapariciones y sucesos sobrenaturales nos habían intrigado, atrayéndonos a un retorcido juego del destino. Cuando la oscuridad se apoderó del campamento, una tensión palpable llenó el aire. La atmósfera que alguna vez fue jovial se volvió silenciosa e intercambiamos miradas inquietas. Extraños susurros parecían flotar en el viento, trayendo consigo una presencia ominosa. Nos reímos y asamos malvaviscos, intentando ignorar la creciente inquietud. Pero a medida que avanzaba la noche, nos topamos con símbolos peculiares grabados en los árboles y huellas inexplicables que se adentraban más en el bosque. Las leyendas no eran meros cuentos, contenían una verdad siniestra. De repente, nuestro entorno cambió. El campamento se transformó en un laberinto de pesadilla, sus árboles y caminos se retorcían y distorsionaban. El pánico se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un horrible juego de supervivencia. De la oscuridad surgieron entidades malévolas, sus ojos ardían con un hambre de otro mundo. Se movían con una velocidad y agilidad antinaturales, jugando con nosotros como marionetas en un teatro macabro. El miedo corría por nuestras venas mientras luchábamos por nuestras vidas. La desesperación alimentaba todos nuestros movimientos. Nos separamos, intentando escapar de la persecución incesante de las entidades. Algunos de nosotros luchamos con cualquier arma improvisada que pudimos encontrar, mientras que otros buscaron refugio en rincones ocultos del campamento. Las entidades se deleitaron con nuestro terror, su risa burlona resonó a través del bosque retorcido. Jugaron con nosotros, explotando nuestros miedos y vulnerabilidades. Quedó claro que sobrevivir significaba desentrañar los oscuros secretos del campamento y encontrar una manera de romper la maldición. Descubrimos un antiguo diario escondido debajo de un tronco podrido, un testimonio de la sombría historia del campamento. Las entradas detallaban los sacrificios realizados para apaciguar un espíritu vengativo, pero el ciclo de terror continuó sin cesar. De nosotros dependía acabar con el tormento. Armados con nuevos conocimientos, nos enfrentamos al espíritu vengativo en el corazón de la maldición. Realizamos un ritual, canalizando nuestra fuerza colectiva para interrumpir el control de la entidad sobre el campamento. El aire chisporroteaba con energía cuando nos enfrentamos a la encarnación de nuestros miedos más oscuros. Con una última oleada de determinación, acabamos con la maldición que había plagado el campamento durante generaciones.
Las entidades desaparecieron y el campamento volvió a su estado natural. Salimos maltrechos y cambiados, marcados para siempre por los horrores a los que nos habíamos enfrentado. Al salir del campamento, echamos una última mirada hacia atrás, con una mezcla de alivio y tristeza en nuestros ojos. Las leyendas se habían convertido en nuestra realidad, impresas para siempre en nuestras almas. El campamento seguiría siendo para siempre un lugar de recuerdos embrujados, un recordatorio de la noche en que jugamos un aterrador juego de supervivencia. Llegué al bosque, buscando consuelo en su abrazo pacífico. La tranquilidad de la naturaleza me llamó, ofreciéndome un respiro del caos del mundo. Con mi equipo de campamento a cuestas, instalé mi tienda de campaña en un lugar apartado, ansiosa por sumergirme en la serenidad de la naturaleza. Cuando cayó la noche, una sutil inquietud se deslizó en el aire. Las sombras bailaban entre los árboles, proyectando siluetas siniestras sobre el suelo del bosque. La serenidad que había buscado dio paso a una inquietante quietud, puntuada solo por el susurro distante de las hojas. Al caer la noche, una tensión palpable se apoderó de mí. El bosque pareció contener la respiración, como anticipando algo siniestro. No podía evitar la sensación de ser observado, de ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. Mientras me acurrucaba dentro de mi tienda, un susurro escalofriante me rozó los oídos. Al principio, lo descarté como un truco del viento, pero los susurros se hicieron más fuertes y claros. Se burlaron de mí, burlándose de mi soledad y cordura. Las sombras se transformaron y retorcieron, tomando formas siniestras que parecían moverse con un propósito malévolo. El miedo me carcomió por dentro cuando me di cuenta de que ya no estaba solo. Me sentí como una presa en los terrenos de caza de una entidad invisible. La entidad se deleitaba atormentándome, poniendo a prueba los límites de mis habilidades de supervivencia y fortaleza mental. Jugaba con mis sentidos, distorsionaba la realidad y borraba la línea entre las pesadillas y los momentos de vigilia. Cada sonido, cada susurro en el follaje envió escalofríos por mi espalda. Aterrorizado y nervioso, luché por mantener mi control sobre la realidad. Me aferré a los últimos vestigios de cordura, intentando discernir la verdad de la ilusión. Cada momento que pasaba me empujaba más hacia un abismo aterrador, desafiándome a enfrentar los rincones más oscuros de mi mente. Los días y las noches se mezclaron, mezclándose en una neblina desorientadora. Luché por diferenciar entre lo real y lo imaginario, ya que la persecución incesante de la entidad socavaba mi cordura. El sueño se convirtió en un campo de batalla de pesadillas inquietantes y horrores despiertos. En un momento de desesperación, decidí enfrentarme a la entidad invisible. Armado con una linterna parpadeante y una resolución temblorosa, me aventuré en el corazón del bosque. El aire se volvió pesado con anticipación, como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando el resultado. En las profundidades del bosque, me topé con una cabaña en descomposición, una puerta de entrada al reino de la entidad. En el interior, encontré reliquias de un pasado olvidado, evidencia de horrores indescriptibles que habían consumido este lugar. La entidad, nacida de la oscuridad y la maldad, había reclamado el bosque como propio. Salí del bosque, cambiado para siempre por la angustiosa experiencia. La soledad que había buscado se convirtió en un inquietante recordatorio de los terrores invisibles que acechaban bajo la serena fachada. Los susurros de la entidad continuaron haciendo eco en mi mente, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que había puesto a prueba mi propia existencia.